Vamos a recibir al maestro Pedrito García. ¿Cómo está, maestro? Buen día, bienvenido. Un gusto enorme, Víctor Sostoa. Estoy a las órdenes y ya más desprovisto del apuro cotidiano en que nos encontramos durante 2 semanas con una verdadera carrera, una maratónica gestión que nos cupo a los periodistas deportivos detrás de ASU 2025. Imposible cubrir todo, pero si no fuera por la mancomunión de esfuerzos de equipos, sería realmente imposible llevar adelante el seguimiento de 41 países en 42 deportes, 4.000 atletas en un acontecimiento polideportivo de rango olímpico a nivel internacional inédito en la historia del deporte paraguayo. Sí, 2 semanas brillantes realmente. Estuviste en la cobertura representando a la tribuna, hoy se volvió digital, me estabas comentando de que se celebra justamente este año el centenario, 100 años de un diario realmente histórico y también por Tigo Sports estuviste para la cobertura, mi querido Pedro. Sí, así es. Gracias a Dios tuvimos la oportunidad otra vez en la tribuna de poder hacer este seguimiento de una actividad extraordinaria. El diario volvió a aparecer después que estuvo en pausa durante los años finales del siglo pasado y los primeros de este nuevo siglo, pero ha vuelto en el ámbito ya solamente digital, manteniendo siempre una línea de apoyo a los deportes que data desde que su fundador, don Eduardo Scher, fue quien donó 4 manzanas en el barrio Carlos Antonio López, más conocido popularmente como Sajonia, para que allí se yerga el estadio de los Defensores del Chaco. O sea, Mirá vos. la sede de la entonces Liga Paraguaya de Fútbol. Y un compañero de ideales y de lucha, el lamentablemente mártir del periodismo, el primer periodista asesinado en nuestro país, Adolfo Riquelme, fue justamente el fundador y primer presidente inspirador de la reunión de constitución de la Liga, cuya fundación se produjo dentro de la redacción de un diario llamado asimismo El Diario, un 11 de junio de 1906 en la calle Montevideo 170. El diario, después por esos avatares de la política sucia y de las desavenencias, incluso entre partidarios de un mismo color político, fue clausurado y al día siguiente fue asesinado en plena revolución Adolfo Riquelme. Pero su legado fue recogido y transmitido y extendido por don Eduardo Scher. Y la tribuna no es sino la continuidad de El Diario. El diario. Sí, El Mirá vos. Diario en cuya sede se fundó la hoy APF, sobre la calle Montevideo. Un poco de historia, ¿sí? Te saluda un oyente y sé que capo don Pedro García, una enciclopedia viviente de los deportes, un placer escucharlo, dice Víctor Verocay, exfutbolista también, hoy en la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, está en sintonía. Realmente un placer escucharte siempre, mi querido Pedro. El tema de la organización, ¿sí? Vayamos a los Juegos Panamericanos, hablaste de una cobertura extensa, 41 países, 41 delegaciones, 4.000 atletas, más de 4.000 atletas. Y Paraguay estuvo a la altura desde el inicio porque lo de la inauguración fue algo fantástico, algo que pensábamos que podíamos ver solamente por televisión. Se hizo realidad gracias a la organización y después el despliegue para albergar todos los deportes, diferentes deportes, los
los voluntarios que participaron, un trabajo realmente mancomunado de todos, decía Camilo, de la Secretaría, de muchos entes que hicieron posible esto. ¿Cómo calificás lo que hizo Paraguay, Peter? Decías un hecho histórico inédito en nuestro país, que unos Juegos Panamericanos, el segundo es Junior, que se realice por primera vez en nuestro país. Una calificación que era la que más anhelábamos cuando éramos estudiantes en la escuela. SS, si ponía la maestra, era un hecho raro por un lado, pero tan apetecible, tan grato por el otro. Sobresaliente, quería decir eso, esas siglas. Y ese es el calificativo que puede tener esto. No solamente por lo que se hizo, sino por lo que deja, por el legado, por una infraestructura poderosa, por un lugar que era un carguá inaccesible donde podíamos encontrarnos víboras, reptiles, alimañas, bichos de todo tipo, y para llegar no había forma de hacerlo, sobre todo si llovía, a no ser que te arriesgara a quedar empantanado en el lugar. Y hoy día es el parque olímpico más grande de Sudamérica. Entonces, el nuestro, sí, el más nuestro. grande de Sudamérica. Sí. Fantástico. Es verdaderamente asombroso. Lo que Camilo Pérez López Moreira ha llevado adelante desde su asunción a la presidencia del COP en 2011, son 14 años, es realmente asombroso, porque transformó algo que ya había empezado, ciertamente, su antecesor, el escribano Ramón Zubizarreta, pero llegó a un grado de superación, de extensión, de multiplicación, al punto que ahí solamente no se puede hacer remo simplemente porque no hay río. Pero cualquier otro deporte que esté dentro de un programa olímpico se puede llevar a cabo ahí. Y si se usó otro parque, el de la Secretaría Nacional de Deportes, es simplemente porque también tiene una muy buena infraestructura, y en un acontecimiento en el que en un día llegaron a haber 18 disciplinas, cargar todo eso en un solo lugar no era conveniente, no era prudente, no era razonable. Pero mañana Paraguay puede organizar unos Juegos Olímpicos si de infraestructura edilicia deportiva se trata. Ahora faltan muchísimas cosas. Por ejemplo, imposible hacer unos Juegos Olímpicos ni siquiera de la juventud, que es para lo que se candidató Paraguay ahora para el año 2030, si no se tiene una villa olímpica, que era el plan A para estos Juegos. Sí. Pero construir una villa olímpica, varias torres de edificios, una construcción vertical, alzaba, multiplicaba sideralmente el presupuesto y no cerraban los números. Por eso es que se albergó a los atletas en hoteles. Fue el plan B, la manera de sustituir algo que no se podía alcanzar por los recursos de que disponíamos. Ahora, estos juegos han dejado una utilidad neta en materia de divisas sanas al país incalculable. Por ahí apareció una cifra de... ¿Una estimación? Pero sí, una estimación que estaba por varios ceros, 300.000 netos de ganancia, pero yo creo que si multiplicamos con el beneficio para la gastronomía, sí, para el turismo, para imagen del Paraguay, horas y horas, días y días, estuvimos en pantallas en no solamente toda América, incluidos países importantes del norte como Estados Unidos, Canadá y México, sino en el mundo entero, porque aquí han venido a competir atletas juveniles que están entre los que pueden estallar como estrellas
en Los Ángeles 2028, que son los próximos Juegos Olímpicos. Sí. O sea que no se puede dimensionar, rebasa toda capacidad humana de raciocinio, el alcance, la consecuencia, el valor agregado que tiene lo que se hizo acá en Asunción. Y Luque, y también Encarnación, San Juan del Paraná, Itacaraí, etcétera. Exactamente. Culturalmente, económicamente, deportivamente, va a tener un impacto a futuro, sin dudas. Sí, totalmente. Y dijiste muy bien ese término culturalmente, porque estos juegos no solamente son deporte, sino también cultura, sino también arte. Aquí estuvieron artistas desde tierra adentro o cachiporros que son íconos de nuestro arte actual, grandes exponentes de otras latitudes, como Tiago, el cantautor argentino. Y es una manera como se identifica siempre cualquier competición polideportiva de rango olímpico, llámense Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, Juegos Odesur, Juegos Bolivarianos, EREA, con la música, con el arte, lo que se conoce como la Olimpiada Cultural, en el sentido que no puede faltar el arte engalanando y complementando el deporte. Y nosotros sabemos muy bien eso, porque la primera participación paraguaya en Juegos Olímpicos no fue en un deporte, fue con la música. 1948, Londres, trío olímpico, actuando en la ceremonia de apertura, en la BBC de Londres y otros importantes escenarios, con Eladio Martínez el Grande, el papá de Lobo, mi amigo Lobo, el papá de Lobito, inmortal, sí, gran figura. Y los otros dos integrantes, Albino Quiñones y Emilio Ayala Báez. Ese trío olímpico fue la primera representación paraguaya. ¿Y sabes por qué se fue el trío olímpico? Porque vino la invitación de Londres para que Paraguay fuera a los Juegos. Nunca había asistido. Los ingleses querían batir la cantidad de países que iban a la fiesta de los Juegos Olímpicos después de la Guerra Mundial terrible, que suspendió 2 ediciones. Entonces querían hacer, como decía Samaranch en cada ceremonia de clausura, los mejores Juegos de la historia. Y una manera de hacerlo era trayendo más países que cualquier otra edición. Al Paraguay nunca se le había visto en unos Juegos. Entonces se esforzaron al máximo para facilitar la concurrencia de deportistas paraguayos. Preguntaron, ¿a dónde nos dirigimos? ¿Al Comité Olímpico Paraguayo? No, acá no hay ningún Comité Olímpico. ¿Qué es eso? Acá, ¿y quién maneja el deporte? Preguntan los ingleses. Y maneja el gobierno, el Estado. ¿Y qué ente? Y el Consejo Nacional de Deportes, hoy Secretaría Nacional ya existía de Deportes. eso. Sí. Se van a invitar a la Secretaría Nacional de Deportes y se encuentran con que los que estaban ahí no entendían qué era lo que le venían a ofrecer. Con cierto desdén, recelo, hasta desconfianza, si el milagro es muy grande, hasta el santo desconfía, pensaron. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, no, nosotros no tenemos condiciones para ir ahí. Se ninguneó la invitación pionera para que Paraguay esté con una delegación deportiva en Londres, 1948, por ignorancia supina e intolerable de quienes manejaban entonces la hoy SND. Los ingleses perseveraron, le invitaron a un trío que conformó Eladio Martínez, que sin ser dirigente deportivo sabía más que cualquiera de los que fungían de funcionarios públicos del gobierno para tutelar el Estado, y así él mismo, don Eladio, le llamó a Albino Quiñones, le llamó a Emilio Ayala Báez, formaron el trío
tenían que ponerle un nombre. Y bueno, a uno de los tres se le ocurrió, el mejor nombre es Olímpico, ya que nos vamos a representar a Paraguay a los Juegos Olímpicos. Grandioso, impresionante. Estamos grabando esto. O sea, yo estoy grabando y después voy a descargar y voy a escuchar y acá hay mucha historia. Peter te manda saludos, Luis Formigli, un oyente. Buen día, Víctor, excelente semana para todos. Don Pedro García, una eminencia. Lo veía todos los días cuando esperaba el ómnibus sobre Oliva, dice. Siempre espera sobre Oliva. Hasta ahora. Hasta ahora. Sí, no quiere subirse en auto, no quiere manejar auto. Peter, Sí, es cierto. Peter, yo le digo en confianza porque fuimos compañeros en el diario Última Hora. No es una falta, Claro, no es una falta de respeto, una irreverencia. en Le digo a los absoluto, oyentes, a los oyentes. en absoluto, en Peter absoluto. querido, A le mí me decíamos. encanta. Sí, Peter Sí, querido. sí, sí. Bueno, ya hablamos de todo lo que tiene que ver con la organización. Ahora lo deportivo. ¿Qué tal estamos? Te escuché decir que el remo es como, haciendo una comparación, una relación con el fútbol, es libertad. ¿Por qué eso, Peter? Y Libertad es el equipo de fútbol más laureado del siglo XXI, el que más ganó. Sí. Si consideramos una estadística a partir de 2001 en adelante y juntamos todos los títulos que ganaron equipos de fútbol, va a estar ahí primero Libertad en la estadística, después Cerro y así sucesivamente, ¿verdad? Olimpia quedó muy atrás con relación a lo que fue un dominio tremendo en el siglo anterior. Es el club más laureado en el fútbol, en el básquetbol, actualmente es campeón del baloncesto varonil, en fin. Pero en el siglo XXI el Taita es Libertad, es el que más ganó. Y bueno, el remo en los Juegos Panamericanos Junior es el que más ganó, 6 medallas, 2 de oro, y no viene esto como una excepción ahora, porque ya ocurrió anteriormente con grandes figuras de la talla de Rocío Rivarola, Gabriela Mosqueira, Alejandra Alonso en la rama femenina, en la masculina igualmente Javier Ifrán, que fue el ganador de uno de los 2 oros en los Juegos Juveniles de Cali 2021. Y la reina del remo en la actualidad y bicampeona panamericana juvenil, número 4 del mundo, Número 4 del Nicole mundo. Martínez. Número Sí, 4 del mundo. en sub-23, exacto, Nicole Martínez. Impresionante. O sea que el remo lo que está haciendo es algo inédito. Y esto es relativamente nuevo. Estamos hablando del siglo XXI nomás, porque también Rocío Rivarola fue remera, la primera mujer abanderada, cuando había un solo abanderado en esa época, para unos Juegos Olímpicos. Esto pasó en 2004 en Atenas. Y antes de eso, el remo ni asistía a los Juegos, y cuando empezó a asistir, que empezaba a vislumbrarse con el advenimiento de un gran maestro, Rubén Peche, de nacionalidad uruguaya, que mucho aportó a nuestro deporte de las regatas y estuvo presente también viviendo toda la alegría de esta consagratoria actualidad del remo. Este señor encaminó a Paraguay a tener la primera clasificación por mérito propio, precedida otra vez de la gestión directriz para obtener el wildcard, que era la única manera en que deportistas paraguayos que no estaban con ranking para entrar a los Juegos Olímpicos, por lo menos como invitados con los wildcards o invitaciones especiales, pudieran acceder y empezar a tener roce internacional en estos Juegos.
Fantástico, Pedro. Estuve hablando con Anthony Fleming, con su representante en realidad. Queríamos hacer una nota, pero ya está en Brasil él. O sea, esto no para. Sí, no, no Apenas ganó para. una medalla y ya fue. Sí, 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 sí. Lanzamiento de jabalina donde solíamos tener buenos atletas, deportistas. Aparece ahora esta nueva figura que, según los especialistas, ustedes que están ahí en las coberturas, hablan de que tiene un enorme potencial también para representar y darle muchas alegrías a futuro al país. Sí, 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 sí. Él ya ha tenido muy buenos resultados y es una demostración cabal de una llamativa identificación del atletismo paraguayo con la especialidad del lanzamiento. Tanto en la rama varonil, donde tuvimos grandes lanzadores de disco, Ramón Jiménez Gaona, de jabalina, Mary Kennedy, Edgar Bauman, que llegó a ser medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata, récordman sudamericano. Fatecha. Víctor Fatecha, ya más últimamente. Y en la rama femenil, Natalia Toledo. Sí. La víctima de haber nacido en una época con un talento desbordante y con una orfandad absoluta y enervante de apoyo. Ella competía, entrenaba con un bastón del apacho, porque no había jabalina, y la que había que cuidar que no se rompa, que no se deteriore, porque era la única, o si no, si se rompía esa jabalina, Daipori la competencia, o sola jabalina y a Montema. Entonces ella entrenaba con un bastón del apacho. Llegó un momento en el cual Natalia Toledo, talento puro, campeona sudamericana juvenil, una extraordinaria atleta, tenía que afrontar esta disyuntiva. ¿Qué hago? ¿Sigo peleando para ser deportista y representar internacionalmente al país, o me voy a la universidad y dejo el deporte? Optó por lo segundo, y de ahí la famosa frase del gran maestro del atletismo paraguayo, el lamentablemente ya fallecido entrenador chileno Claudio Zúñiga, cuando dijo: en el Paraguay la universidad es la tumba, el cementerio para el atleta. Ufa. Eso era antes que empezara a aparecer una universidad privada, la UAA, Universidad Autónoma de Asunción, que empezó a apoyar al deporte, impulsada también por un dirigente de la talla de Juan Carlos Orihuela, que hoy es secretario general del Comité Olímpico Paraguayo y fue presidente de la Federación de Deportes Acuáticos del Paraguay. La UAA fue la primera universidad que apostó al deporte, la primera que tuvo una carrera de ciencias del deporte. Y después vinieron otras, y después ya felizmente se promulgó la ley del deporte, que creó el Fondo Nacional de Ayuda con becas a los deportistas, especialmente de élites, y a los representantes nacionales que fungen de embajadores del Paraguay como atletas en competencias internacionales. Pero el fondo es un barril sin fondo, es insuficiente para cubrir las grandes necesidades que hay. Pero entre 0 y algo, por supuesto que ese algo es mucho. Y esto lo puede decir mejor que yo Natalia Toledo, atleta de élite frustrada por falta de apoyo y de recursos. Bueno, maestro don Pedro García, queremos seguir charlando con usted, pero usted sabe cómo es este tema
de la radio y más todavía en FM, ¿verdad? Hay que cumplir con los auspiciantes, con la música, los oyentes están La mejor disfrutando. melodía. La mejor melodía es la tanda, ¿verdad? Como diría Arturo Máximo. Y también decía Gerardo Allimora, aparte de El, Arturo también, Gerardo Allimora fue el que siempre ponía énfasis en eso. Claro, hay que honrar a los auspiciantes. Por supuesto. Realmente ha sido un placer, don Pedro. Queríamos hacer un breve resumen de lo que dejaron estos Juegos Panamericanos. Vino con bonus track, el tema de mucha historia que la gente está disfrutando, se está manifestando a través de los mensajes también aquí en el chat de la radio. Agradecidísimos nosotros y bueno, a esperar otro evento en nuestro país que nuevamente sea con mucho éxito. Abrazo grande, don Pedro. Igualmente, querido Víctor, y el placer también y el agradecimiento a Radio Mix, y que en la tabla de posiciones de nuestras vidas Dios ocupe siempre el primer lugar. Siempre, sí. Muchísimas gracias. Ahí le tuvimos al